Hola a todos, soy Brian Ayala y esto es Promoviendo el Conocimiento. Bienvenidos a nuestro podcast, mi nombre es David Uribe y hoy me encuentro también con Dana Buitrago. Hola David, un saludo a todos nuestros oyentes. Juan Pablo Contreras y Mónica Peña, bienvenidos muchachos. Gracias David, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto acompañarlos hoy. Hola David, hola Mónica, ¿qué tal? Es un verdadero placer estar aquí hoy en este primer episodio en el cual hablaremos de la Escuela de Frankfurt, una escuela alemana de teoría social y filosofía crítica. Así es Juan, los acompañaremos hoy para direccionar precisamente una visión específica y crítica de esta teoría. De hecho es algo bastante interesante. Por supuesto, Brian, empecemos mencionando los objetos de estudio que presenta esta escuela, que se centra en dos intereses principales. Por un lado, pretende realizar una crítica a las sociedades industriales desarrolladas y por otro lado, podemos analizar que será bastante interdisciplinario el tema que vamos a abarcar, puesto que lleva consigo aspectos políticos, económicos y de industrias culturales. Algunas características que presenta son la teoría tradicional, teoría crítica, el análisis crítico del marxismo, el análisis crítico de la ilustración, el análisis crítico de los totalitarismos y del neocapitalismo. Y bueno, se preguntarán ustedes, ¿pero qué es acaso la Escuela de Frankfurt? Bueno, fue uno de los movimientos más intelectuales y más influyentes del siglo XX, creado por varios pensadores importantes de la época. Y se conoce también como la teoría crítica de la sociedad. Su objetivo era analizar los fenómenos políticos y sociales presentes en su realidad. Surge en el año 1923 con la fundación del Instituto de la Investigación Social de la Universidad de Frankfurt. Esta servía como centro de intereses comunes y reunía fundamentalmente autores interesados en el marxismo. Desde su aparición ha cumplido un trabajo fundamental para el desarrollo de disciplinas como las ciencias políticas o la sociología. Ahora que nuestra compañera Mónica toca el tema del desarrollo de disciplinas como las ciencias políticas y la sociología, es importante también resaltar que los filósofos de la teoría crítica argumentan que no existe tal cosa como la justicia. En otras palabras, incluso si la objetividad aparente puede ser defendida por la teoría tradicional, es solo una apariencia que en realidad esconde intereses ideológicos. Esto no corresponde a los principios de, entre comillas, no juzgar y objetividad defendidos previamente en la teoría tradicional. Más bien, y mirando más allá, esto busca la emancipación del hombre, lo que lo lleva a una práctica liberadora. Todo aquel conocimiento está determinado por intervenciones históricas, sociales, económicas. Esto significa que una teoría no puede ser contradicha por el contexto social, histórico o económico en el que ha surgido. El objetivo de la teoría crítica fue alcanzar el desarrollo de la sociedad y de la nación por métodos alternativos. Y por eso se adhirieron a las teorías de Hegel, Karl Marx y Sigmund Freud. Lo que buscaba la teoría crítica era un análisis y el desenmascaramiento de ideologías y la transformación del mundo. Ellos querían que la sociedad despertara y por eso decían que para progresar y cada vez conseguir un mayor desarrollo, los seres humanos debíamos utilizar la razón. Ahora bien, Mónica, ¿en qué se basa este llamado enfoque interdisciplinario? Claro, Dana. Algo que tenemos claro es que el enfoque interdisciplinar va ligado a la enseñanza. Esta propone objetivos, contenidos y métodos de evaluación para lograr un trabajo coordinado e integral, ya sea en cualquier disciplina. Esta persigue que quien aprenda se apropie del sistema de conocimiento. Y esta teoría crítica presenta tres disciplinas fundamentales que se complementan de otras. Las principales son la sociología, el psicoanálisis y la economía. Aunque estas tres disciplinas son como el hilo conductor de la teoría crítica,
No se puede olvidar que se abre también la posibilidad de que intervengan otros enfoques, que siempre pueden servir como complemento. Algunos ejemplos podrían ser los estudios musicales, los estudios de estética o la filosofía de la historia. Pero bueno, ¿en qué se basan estas tres disciplinas fundamentales? Juan, cuéntanos. Claro, Mónica, son incógnitos muy importantes. La sociología, en primer lugar, siendo un instrumento indispensable desde los presupuestos dialécticos asumidos con la escuela, totalizar un objeto de estudio tan complejo como la sociedad es falsearla. Por eso los proyectos concretos se centraban en las formas de opresión o marginación presentes en la sociedad. Por tanto, debe mantener la crítica a la sociedad, debe precisamente impulsar su transformación al sacar a la luz lo que los instrumentos ideológicos pueden esconder. Lo negativo de la sociedad deberá apuntar a aquello que debe cambiar la segunda disciplina. Como bien mencionó Mónica, es el psicoanálisis el complemento a esta perspectiva crítica de la sociedad, que se hacía también necesario lograr una comprensión adecuada del individuo. Para ello se tomó a Freud como referente y se encargó a Erich la tarea de armonizar las ideas esenciales del psicoanálisis con los presupuestos marxistas. La elección del psicoanálisis, las críticas más importantes del marxismo, denunciaban la alineación que sufría el proletario dentro de las sociedades capitalistas. La interpretación de Fromm influía quizás por prejuicios de tipo religioso o moral, pero no menos importante la economía, que con la psicología y la sociología se había logrado una visión adecuada del individuo y la sociedad. Era necesario encontrar una forma de enlazar ambas perspectivas, encontrando algún objeto de estudio en el individuo y la sociedad para que interactuara. En una primera etapa se realizó una reformulación del marxismo bajo un nuevo paradigma y con una reflexión de la sociedad y los procesos que la conforman. Más tarde, tras la Segunda Guerra Mundial, entre los temas de interés de la escuela aparece el de la influencia de los medios de comunicación en la sociedad, al mismo tiempo que se pone en evidencia la libertad individual en las sociedades democráticas. Bueno, David, ahora saliendo un poco de contexto, yo considero realmente que esta teoría fue y sigue siendo de gran importancia, ya que nos enseña que utilizando la razón podemos progresar y lograr variedades de cosas. Hoy en día es un poco difícil que no nos escuchen, ya que tenemos varios medios por el cual nuestra voz y opinión pueden ser escuchadas. Esta escuela nos explica que el emisor tiene mucho poder sobre el receptor, ya que el emisor impone y el receptor solo acepta. Nos enseña que no siempre tenemos que quedarnos callados a lo que nos están imponiendo. Claro, Dana, pero ¿quién nos enseña esto? Durante 2 largas generaciones existieron distintos personajes que conformaban este movimiento y contaré acerca de los pensamientos que defendían esta primera generación. Encontramos a Marx, que fue un filósofo y sociólogo alemán, uno de los nombres más representativos de la escuela de Frankfurt. Marx tuvo que abandonar Alemania con la llegada del nazismo. Su trabajo estuvo vinculado al estudio de la razón instrumental, la cultura de masas y la sociedad del consumo. Theodor Adorno, quien con la irrupción de los totalitarismos en Europa, tuvo que exiliarse a los Estados Unidos. Una de las más grandes preocupaciones de fue la expansión de los medios de comunicación y cómo estos llegaron a influir tanto en la sociedad. Eber fue un filósofo de la familia judía que ingresó en el Instituto para la Investigación Social en 1933. Después de este ascenso de Hitler, se marchó a Nueva York. El filósofo y sociólogo realizó una crítica a lo que denominó como sociedad unidimensional, es decir, aquella que ha conseguido diluir toda crítica, sociedades cerradas que solo conocen una sola dimensión de la realidad. Ese es un buen dato, Juan, maravilloso. Hablemos ahora de Erich Fromm, quien fue un psicólogo y filósofo alemán asociado a la escuela de Frankfurt en sus inicios. Sin embargo, más tarde se alejó de ella cuando hizo distinciones explicativas de la teoría freudiana.
Eric recurre a un estudio crítico de la sociedad occidental y la posición del individuo en ella. Por otro lado, en la segunda generación encontramos a Jürgen Habermas, filósofo alemán que colaboró en el Instituto de Investigaciones Sociales y también fue ayudante de Adorno. También recordemos que él intentó desarrollar una teoría crítica para examinar precisamente las sociedades capitalistas avanzadas. Concluyendo un poco de una forma u otra, todos incorporaron a sus pensamientos el materialismo histórico y una visión crítica de la vida social en general. En otras palabras, Juan, es una teoría inseparable de la práctica. Su principal legado son los medios para cambiar la realidad, de la alineación y el mercantilismo. En filosofía y sociología dialéctica, adornan y utilizan sus escritos para demostrar una posición contraria a la imposición de la ciencia positivista. No siendo más, muchachos, yo creo que es hora de despedirnos, ¿no? Claro que sí, Brian. A todos nuestros oyentes, agradecemos mucho por su inmensa atención. Esperamos que haya sido de provecho y agrado para todos ustedes. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos en un próximo episodio de Promoviendo el Conocimiento. No tengo tiempo, siento que me pierdo y ya no puedo decidir qué pensar, qué decir, qué salir a contar. Solo me pasa cuando tengo tiempo, entonces quiero compartir lo que soy, lo que fui, lo que esperan de mí.